Bienvenidos a No nos conformamos, el podcast sobre la realidad social que nos afecta y nos importa. Periodismo de nuevos tiempos, combativo, incómodo y sin miedo a incomodar. Porque contar lo que pasa ya no basta. Hay que entenderlo, cuestionarlo y, si es necesario, enfrentarlo. Hoy, la cooperación es un timo. Seguro que has escuchado frases como el dinero nunca llega, todo se pierde en la burocracia o es solo un negocio para las ONG. Hoy vamos a poner esos mitos a prueba porque la realidad es muy distinta. Según la OCDE, en 2023 los países donantes aportaron más de 223.800 millones de dólares en ayuda oficial al desarrollo, la cifra más alta de la historia. Gracias a la cooperación internacional, en las últimas 2 décadas se ha reducido a la mitad la pobreza extrema en el mundo. Se han vacunado millones de niños contra enfermedades mortales y se ha garantizado acceso al agua potable a comunidades enteras, por solo decir algunos ejemplos. Pero no todo es un camino de rosas. La cooperación internacional está constantemente bajo presión. Durante la presidencia de Donald Trump, la USAID fue expulsada de varios programas y se recortaron fondos estratégicos, afectando a proyectos de desarrollo en África, América Latina y Asia. Y hoy, en varios países, partidos de extrema derecha amenazan los presupuestos de cooperación, cuestionando su eficacia y promoviendo la idea de que es un gasto inútil. A pesar de estas amenazas, la cooperación sigue demostrando su impacto. No solo mejora la vida de quienes reciben ayuda directa, sino que también protege la estabilidad global, fomenta economías más sólidas y reduce riesgos que nos afectan a todos y a todas, desde pandemias hasta migraciones forzadas. Hoy, por no alargarme mucho más, vamos a desmontar esos mitos, analizar éxitos y errores y mostrar por qué, lejos de ser un timo, la cooperación internacional es una inversión estratégica y moral en nuestro futuro compartido. Y lo hacemos con Enrique Asensi, presidente de la Coordinadora Valenciana de ONGD. Enrique ha desarrollado toda su vida profesional en el sector financiero y desde muy joven ha participado en movimientos sociales y ha acompañado la constitución de diversas entidades sociales. En los primeros años de la democracia fue elegido representante sindical de las trabajadoras y trabajadores del Banco de Bilbao y es todo un honor, Enrique, pues que con toda tu experiencia pues nos acompañes en este programa de No nos conformamos. Bienvenido, Enrique, al gran timo de la cooperación. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por darnos voz. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bueno, como tú has dicho en la entrada, son muchos años ya de trabajar por la cooperación, por los movimientos sociales y bueno, pues ya muchas veces estamos de vuelta de muchas cosas, ya conocemos o prevemos qué es lo que va a pasar, bueno, es lo que hacen los años. La primera pregunta es inevitable, o sea, ¿la cooperación es un timo? Mucha gente, incluidos amigos míos, que saben en lo que trabajo o les cuesta incluso entender en lo que trabajo o qué comunico. ¿Hasta qué punto es verdad? ¿Deja de ser verdad? Mucha gente no trata de entender. Yo creo que, antes me decías, tienes que hablar, pues venga, voy a hablar. Yo creo que también, por hacer un poco lecciones aprendidas nosotros, o las organizaciones, las ONGD, o los que nos dedicamos a este sector, tenemos que hacer énfasis y un trabajo en comunicar más y comunicar mejor, ¿no? Y en eso la coordinadora está haciendo un gran esfuerzo. ¿Cómo le explicamos a la gente que es un mito, que es un timo, o si no es un timo, o si no es un timo, es un timo? ¿Cómo salimos de este embrollo? Sí, no es un timo. Realmente lo que pasa es que hay un cierto consenso en provocar opiniones que nos conducen hacia el odio, hacia el odio a la persona diferente, hacia el odio a las personas pobres, ¿no? Y eso está muy bien explicado en el desarrollo de la aporofobia. Todo lo contrario. La cooperación internacional de desarrollo es ahora mismo más necesaria que nunca. Hay muchos conflictos armados en diferentes partes de nuestro planeta y es más necesario que nunca. No es un timo, es una necesidad de acompañar a las poblaciones, a los estados que están en una situación de pobreza estructural y que necesitan ese acompañamiento. ¿Y por qué crees que la gente puede tener esa percepción? Y no poca, tengo yo la sensación. Es mucha gente, efectivamente, tienes razón, Alberto. Mucha gente tiene la percepción de, primero, hay una especie de corriente de opinión que dice primero los de aquí, pero tampoco es para los de aquí. Con lo cual, nos deja en una situación muy, muy preocupante el pensar que siendo necesaria esa cooperación internacional al desarrollo cada vez más, hay momentos, y a veces lo vivimos ahora mismo, que las subvenciones para la cooperación van decayendo, ¿no? O sea que pero
es que ese estado de opinión nos está preocupando mucho porque la gente está calando en muchos sectores de la población y sobre todo en el sector de los jóvenes. ¿Cuáles son los prejuicios más comunes? Los prejuicios más comunes es dónde va el dinero, en qué nos gastamos el dinero y si realmente, en definitiva, no estamos utilizando el dinero para aquello que lo solicitamos, ¿no? A veces a mí me han preguntado, oiga, ¿pero ustedes pagan sueldos? Y yo, bueno, pues que claro, nosotros tenemos una plantilla, las entidades de las ONGs necesitan un equipo técnico suficientemente preparado y dotado de herramientas, ¿no? Y de cualquier otro material que les permita hacer su trabajo. Y como cualquier profesión, hay un convenio colectivo o unos convenios de empresa, ¿no? O sea que sí, efectivamente, muchas veces el principal caballo de batalla es que dudan cómo conseguimos los fondos y cómo nos los gastamos y en qué nos los gastamos. Nos preocupa mucho. Cuando alguien te dice, como yo he escuchado de alguien cercano a mí, primero los de aquí y luego los de allí, ¿tú qué respondes? Bueno, yo respondo, es que no sabes lo que está pasando allá. O sea, aquí hay unas necesidades, pero estamos en un estado de bienestar que de alguna forma nos cubre o nos debería cubrir a esas necesidades sociales a las cuales tenemos derecho, ¿no? Yo muchas veces explico que nosotros tenemos unos derechos, efectivamente cada vez tenemos que conseguir más derechos, pero las personas de los países empobrecidos en los que trabajamos, si no tienen esos derechos, mis derechos se han convertido en privilegios. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Nosotros no podemos tener privilegios por encima de aquellos derechos que no, porque son producidos por la inexistencia de derechos allá. Eso es muy importante conocerlo. Yo creo que también coincido contigo en que hay una pérdida de valores no solo en las nuevas generaciones, sino en no tan nuevas, no tan viejas generaciones. Estaba buscando en internet ahora, pero no encuentro militar de alto rango de nuestro ejército que decía, esto recientemente, si vemos una patera en el estrecho o en el mar ahogándose, vamos a salir a auxiliarla, ¿no? La cantidad de comentarios se hizo eco, la agencia EFE y evidentemente otros medios hicieron eco. La cantidad de comentarios que había diciendo, pero la Armada está para defender las fronteras y no para salvar a los migrantes. Siento también que estaba sacado de contexto un poco pero no era mentira lo que estaba diciendo. Resaltaron quizá lo más polémico, lo más sensacionalista, pero el militar decía que si el barco ve una patera que se está ahogando, va a auxiliar y salvar vidas. No va a devolverlas. La cantidad de gente que estaba en contra. O sea, la cantidad de gente que decía, pues es que son nuestras fronteras, ustedes son los militares. O sea, me asombra la pérdida de valores que se ve perfectamente en redes sociales hoy en día. Claro, tienes razón, porque además este militar estaba aplicando la ley marítima. La ley marítima dice que si un barco en su travesía encuentra otro barco que va a la deriva y tal, tiene la obligación moral, y así se lo exigen sus ordenanzas o la ley marítima, de rescatarlos y llevarlos a puerto. Pues hay gente que prefiere que se ahoguen. Estamos hablando de derechos humanos. Hay personas que se juegan la vida para hacer esa travesía, pero respetemos los derechos humanos, por favor. Sí. ¿Podemos decir a quien nos esté escuchando algunos efectos de éxito de la cooperación? Porque estoy convencido de que la gente que está en contra de la cooperación no tiene ni idea de lo que es cooperación. No tienen idea de lo que es la cooperación. Podríamos resumir también un poco qué es la cooperación. Gracias. No tienen idea de lo que no saben. Quizá es culpa nuestra de que no hemos sabido explicarlo bien o que no llegamos a la gente, a la mayoría de la gente. Sí, es verdad que alrededor nuestro hay un círculo de entidades y date cuenta que nuestras entidades de la coordinadora tienen más de 450.000 socios en la Comunidad Valenciana. O sea, esta gente sí que le llega a lo que hacen sus organizaciones de las cuales son socios. Uh-huh. Pero bueno, ya que me das esa oportunidad, voy a contar un proyecto en Senegal, a mí me gustó mucho. Cuando lo conocí, pues un grupo de mujeres pescadoras, normalmente los maridos no están, se fueron, se marcharon, ¿no? Entonces estas mujeres lo que hacían era, iban a pescar con sus grandes barcas, con tanto colorido que hemos visto en documentales y demás, y luego el pescado fresco lo intentaban vender en
las comunidades de la zona, ¿no? Entonces lo que hicimos fue lo que se hizo fue un proyecto para montar una pequeña cooperativa entre estas mujeres para darles la posibilidad y el conocimiento de secar el pescado que iban a pescar de ahí en adelante, con lo cual estaban conservando, porque se les hacía malo, se les pudría el pescado antes de venderlo muchas veces, lo secaban y tenían más posibilidades de que ese pescado pudieran venderlo. Con lo cual estábamos fomentando la creación de una cooperativa, un trabajo digno, un proyecto de vida y la posibilidad de que ese pescado, esa mercancía no se pudriera a los 2 días, lógicamente. Yo me gustaría destacar no solo los proyectos que hacían las organizaciones, sino también otras asociaciones en la línea que me decías, no te calles, tú sigue hablando también, pues venga, voy a cogerte el guante y voy a hablar yo más que nunca en ningún otro podcast. Me gusta mucho también el trabajo que hace, por ejemplo, el Fons Valencià per la Solidaritat. Sí. Que la gente pues no lo conocerá, pero pues es una agrupación de socios que no son, digamos, socios particulares, sino que son ayuntamientos y hacen una cooperación más municipalista entre otros ayuntamientos. Nosotros hemos tenido la fortuna de poder cubrir proyectos suyos y me encanta cómo concejales de varios ayuntamientos o técnicos de diferentes ayuntamientos de diferentes colores políticos se unen en el Fons Valencià, luego está el Fons Mallorquín, hay diferentes fondos, ¿no?, en España. Pero en este en concreto se van pues a Guatemala o se van a X país de Latinoamérica y colaboran con otros ayuntamientos para fomentar o mejorar las leyes, por ejemplo en violencia de género, recuerdo ahora un proyecto que cubrimos, y cómo pueden fortalecer las instituciones desde nuestra experiencia, que es una democracia, pues bueno, mucha más experiencia que la suya, y de la misma forma ellos también enseñarnos toda esa riqueza y toda esa cultura y toda su experiencia que también tienen por otros lados, ¿no? Es como es bilateral. La cooperación no solo deja de ser ayudar a familias o comunidades empobrecidas, sino también puede estar a otro nivel, mucho más político, mucho más, no sé, líneas de investigación, etcétera. Entonces yo creo que es difícil, es complejo, pero es realmente enriquecedor y creo que a nivel práctico y a nivel de impacto es tremendo. Claro, tienes razón, Alberto. O sea, los compañeros y compañeras del Fons Valencià per la Solidaritat no solamente hacen proyectos destinados a, por ejemplo, a creación de empleo para fomentar el empleo entre las mujeres, ¿no?, generalmente, y eso está muy bien, pero también hacen una cooperación técnica con las municipalidades de otros países, con lo cual hay ese intercambio de conocimiento. Estamos fortaleciendo, realmente la cooperación valenciana está fortaleciendo a aquellos municipios, aquellas municipalidades, ahí se llaman así, los ayuntamientos, para que con estos nuevos conocimientos de alguna forma intenten reactivar nuevas propuestas, nuevas formas de hacer, porque nosotros lo que hacemos es acompañar. O sea, nosotros desde hace muchos años ya nos quitamos el gorro el hombre blanco, ¿no? Vienen ahora los españoles a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? Y como son españoles tienen toda la razón del mundo. No, por favor. Ellos saben perfectamente qué es lo que necesitan y nosotros les acompañamos, ¿no? Porque si no es otro colonialismo. Nosotros hemos cubierto del Fons proyectos en Ecuador y en Bolivia y hemos visto de primera mano el impacto. Y me duele, la siguiente pregunta es, ¿qué desafíos se enfrenta a la cooperación internacional? Yo creo que uno de los desafíos es que la población, cuando hablo de población, hablo de todo el mundo, incluidos los políticos, no entiendan qué es la cooperación. Vuelvo a lo mismo. Y me duele especialmente cuando el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, cuando entró Marta Torrado en concreto al Ayuntamiento, cerró este convenio que tenía con el Fons, impidiendo que continuara esta alianza que tenían con ellos y cortando evidentemente los fondos. Me duele. O sea, ¿por qué tiene que venir cuando hay hablo del Fons, que puedo hablar de otra cosa, pero me acabo de acordar ahora, un acuerdo que tienen durante tantos años con el Fons, socio del Fons? ¿Por qué tiene que venir el Ayuntamiento de Valencia, que es un socio tan importante, que aporta unos fondos significativos y debe cortar? ¿Qué le pasa a Marta Torrado para no entender la importancia de esas alianzas? Y es que incluso en nuestra propia ciudad, en nuestro propio ayuntamiento, tenemos casos cerca. Eso es un desafío, yo creo, que entienda la importancia y que otros desafíos hay. Efectivamente, es así, tienes toda la razón. Pero no solamente el Ayuntamiento de Valencia, creo que también el Ayuntamiento de Castellón o el Ayuntamiento de Alicante también le han cortado subvenciones al Fons, se han salido del Fons, ¿no? Y esto no está bien, porque precisamente el Fons se creó para que los pequeños ayuntamientos, y esto no estamos hablando de pequeños ayuntamientos, son ayuntamientos grandes, las capitales de las provincias, de la Comunidad Valenciana,
aquellos pequeños ayuntamientos que solamente tenían 5, 8 o 10.000 euros para aplicar a cooperación, pues dice, yo con 10.000 euros, ¿qué proyecto monto? ¿No? Me resulta más difícil, nos ponemos en el FONS y de alguna forma mis 10.000, los 5.000 y los demás, se hace una bolsa de dinero más importante y los proyectos pues son más exitosos, más eficientes y más eficaces, ¿no? Pues no sé qué está pasando. Pues bueno, ya sabemos lo que ocurre, que a lo mejor quizá en el Ayuntamiento de Valencia pues las decisiones muchas veces están un poco pensadas en que tienen que agradar a un socio de gobierno que está ahí y que de alguna forma este socio de gobierno no se cree la cooperación internacional al desarrollo. Desde luego que no. Yo creo que también cuesta mucho contar noticias positivas y que calen, no solo en la cooperación, yo creo que en general, en cualquier área, creo que se han cometido errores. Si se han cometido errores, ¿recuerdas alguno significativo que se haya podido cometer? Yo tengo ahora mismo uno en la cabeza. Sí, se han cometido errores, indudablemente, no solamente de la cooperación valenciana, sino también de cooperaciones de otros países que destinan mucho dinero. Yo estuve hace años en Honduras y vimos unos proyectos que estaban abandonados, ¿no? Efectivamente, eso puede ocurrir, ha ocurrido, pero ocurrió entonces porque de alguna forma desde aquí era el colonialismo, ¿no? El colonialismo de las entidades, de las ONGDs, de algunas ONGDs grandes, pues les decían a la contraparte lo que necesitaban, ¿no? Y a lo mejor te hacían un pozo, te hacían una megaestructura y luego faltaban piezas. Allí no se podían comprar las piezas y no se preveían una serie de cuestiones que iban a surgir necesariamente y no se podían comprar, se podían solucionar en aquel país, ¿no? Entonces sí que han habido efectivamente algunos proyectos que se abandonaron porque, pues, por ejemplo, porque no había piezas de recambio. Eso ha ocurrido. Y lo que decía yo antes, hemos cambiado el chip, las entidades, y la relación con las contrapartes es muy importante. Y la contraparte, la organización de allá, lo que nos tiene que decir, lo que no tiene que investigar, cuáles son sus necesidades, y nosotros buscaremos la financiación y les acompañaremos para cubrir esas necesidades. Uh-huh. Pero no les vamos a decir aquí lo que decía yo antes, de lo del vienen los españoles a ordenarnos el problema. No, porque nosotros no sabemos más que ellos. Nosotros podemos acompañarles en lo que necesiten, pero no vamos a decirles y a obligarles a hacer algo que no necesitan. Claro, es una pregunta. Tenía otro que no quiero que se me olvide, espero que no se me olvide, pero me viene al pelo lo que acabas de decir, porque puede existir dependencia. Dependencia de la cooperación internacional por parte de las comunidades beneficiarias. Sé que nos gusta mucho este término, pero ¿puede ocasionar una dependencia constante de la cooperación internacional? Dependencia de las entidades, de nuestras contrapartes con las entidades españolas. Correcto, en este caso. Vale, en este caso. Puede ocurrir si las cosas no las hacemos bien, porque si al final no conseguimos que nuestra contraparte se apropie del proyecto e involucre a la municipalidad, al gobierno de la región, pues lógicamente ese proyecto tiene muchas posibilidades de que fracase. Y luego vendrá la petición de otro proyecto. Y si no se rompe esa barrera de decir, ahora el proyecto es vuestro, nosotros seguiremos en contacto con vosotras, pero vamos a pensar en otras fases, en otros proyectos, pero este proyecto lo tenéis que hacer, os lo tenéis que quedar y vosotras tenéis que ir dándole continuidad, porque nosotras no podemos estar siempre estando presentes para la ejecución de un proyecto que empezó a mejor hace 2 o 3 o 4 o 5 años. Esa continuidad la tiene que dar la contraparte. Y si no somos capaces de encontrar una contraparte lo suficientemente potente para que la ejecute y la mantenga viva posteriormente a cuando se ha acabado el proyecto, puede
suponer una dependencia. Me viene, contestando a mi misma pregunta, el caso de la asociación CONI, no sé si te sonará, creo que no está la coordinadora, No. es madrileña, el Alejandro Sebastián es el director, que era el arquitecto, pero se fue un día a Guatemala, se enamoró de Guatemala y lleva allí muchos años yendo y viniendo, es verdad que de Madrid a Guatemala, no recuerdo ahora la zona en concreto, que estuvimos allí también con ellos, y empezó becando a niños y a niñas para poder ir a la escuela. Incluso ahora ya son una organización muy grande, han construido escuelas y becan también para ir a la universidad. Alejandro me comentaba no hace mucho que muchas de estas niñas, estos niños jóvenes, ya ahora han vuelto a la comunidad a ayudar a la comunidad y ayudar a la asociación CONI. O sea, se cierra un poco el círculo. O sea, cada vez entiendo que la comunidad es menos dependiente porque cada vez tiene una comunidad más formada. Claro. Porque para estas comunidades en Alta Verapaz, que era tan complicado poder ir a una escuela, además eran escuelas, si había muy precarias, ahora tiene una escuela de música, grabamos un concierto precioso que hicieron allí, becados por no sé qué país, de no sé qué organización. Bueno, era precioso el proyecto que tenían aquí. Y ahora veían cómo volvían los antiguos alumnos a ayudar a su comunidad, porque me contaba él que tenían como el compromiso de devolver a la comunidad lo que la comunidad le ha dado, o que la asociación CONI le ha dado. Y eso es precioso. Eso sí, la cooperación internacional seguiría una comunidad muy vulnerable, sin recursos, donde el Estado, desafortunadamente, en este caso el de Guatemala, pues no era capaz de llegar. De hecho, allí en Cobán, que voy acordándome mientras hablo contigo, es famoso el vertedero de Cobán, donde fuimos incluso a grabar familias que vivían en el vertedero con niños muy pequeñitos, que era muy triste de ver, donde se acercaban también a darles la oportunidad de sacarles de allí a través de la escuela. Los cooperantes no eran superhéroes, hacen lo que pueden, pero es una oportunidad que tienen y me gusta resaltar lo de que volvían a la comunidad para cerrar el círculo y eso les hace menos dependientes. Efectivamente, pues ese es el éxito de un proyecto de cooperación internacional al desarrollo, que llega hay un momento determinado en que la propia comunidad se apropia del proyecto y la organización de aquí de España o de fuera tiene que ir pensando en una segunda fase o en otro proyecto distinto. Porque es precisamente lo que queremos, que el proyecto empiece, se investiga, se analizan las necesidades, se monta el proyecto, se ejecuta, se justifica, pero luego al cabo de un tiempo es hermoso totalmente que la propia gente de esa comunidad se apropie del proyecto y siga trabajando en el proyecto y ya nosotras ya nos apartamos. Vuelvo a hacer tu pregunta. Es el éxito. Estoy completamente de acuerdo contigo. Quiero preguntarte ahora de por qué debemos preocuparnos por lo que pasa en países lejanos cuando hay sobre todo una emergencia o no hay una emergencia. Es verdad que aquí hay una línea que separa la ayuda humanitaria de emergencia de la cooperación internacional, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero independientemente, para los dos casos me sirve la pregunta. ¿Por qué tenemos que preocuparnos? Bueno, yo preguntaría por qué no debemos de preocuparnos. Sí, yo pienso que si lo planteamos así, la respuesta sería, pues mira, por solidaridad, porque estamos convencidas que hay unos derechos humanos que se tienen que cumplir y lo que decía yo antes, si yo tengo derechos, aquellas personas también. O sea, debemos de preocuparnos porque las organizaciones, las ONCDs, somos un conjunto de personas en todas las organizaciones que tenemos un fin común, y es el respeto a los derechos humanos, la paz, la cultura de la paz, la democracia y todas estas cuestiones. Y estamos en contra de las guerras. Entonces, todas estas cuestiones nos hace trabajar en ese sentido, en esa dirección, el cumplimiento de los derechos humanos. Hablando contigo antes, decía que había pasado por aquí Raúl Incertis. Raúl Incertis, este médico anestesista que recientemente ha estado en Gaza, y comentaba también con él la cantidad de gente que cuando hablabas de la mal llamada guerra de Israel a Palestina, porque él, además se lo matizaba, no es una guerra, mucha gente te responde, ya, pero es que los ataques de Hamás, pero es que Hamás no saben ver más allá la catástrofe humanitaria que ya cada vez nos cuesta decir menos genocidio, pero incluso gente normal, puede ser inteligente, lista. Gente versada, ¿no? Sí, que tiene su familia. ¿Cómo, si escuchas a Raúl Incertis se te cae el mundo a los pies, cómo es posible responder? Yo no lo entiendo. No lo entiendo. El otro día, y perdón, y me callo ya, mi mujer, o el otro día, hace unas semanas, mi mujer me decía, pero Alberto, ¿tú qué te dedicas más o menos a esto? ¿Para qué existe la ONU? Y no le supe responder.
sé si tú le puedes responder a mí. Para tener un fin muy concreto. Lo que pasa que, claro, si hay una serie de estados que tienen derecho de veto y, por lo tanto, lo que allí se decida no se va a poder llevar a cabo porque alguien lo va a vetar. Nos estamos viendo ahora con el señor Trump, que el otro día hizo un discurso como más bien, allí en la propia sede de Naciones Unidas diciendo, bueno, ¿y esto para qué sirve? Claro, servirá menos en la medida en que tú no hagas nada para que sirva algo, ¿no? Entonces, claro, si esto es así, pues posiblemente habrá que cambiar la sede de las Naciones Unidas y llevarlas a Suiza o a otro país, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la verdad es que está calando mucho todo este sistema y los delitos de odio, estos mensajes, y la verdad que cada vez nos cuesta más explicar que efectivamente no podemos consentir que hayan unas poblaciones que estén viviendo un infierno y nosotros estemos mirando tranquilamente el partido de fútbol que toque, ¿no? O sea, tenemos que participar, tenemos que ser muy militantes y exigir de las autoridades de los estados que se impliquen más. Y hemos comprobado que ahora ya parece ser que estamos llamando ya genocidio. Pues es una pena que los estados reaccionen tan tarde. Yo destacaría la importancia del activismo en estos tiempos, como esta desobediencia civil, ese llamado a ir hacia Gaza, parece ser que ha abierto un poco los ojos, se puede decir así, no sé si lo he dicho mal. Quiero decir, pero si no va una flotilla, los países no toman la iniciativa. O sea, los países de la Unión Europea no son capaces de enviar ayuda humanitaria por la fuerza. No te digo de emplear la fuerza militar, sino enviar ayuda humanitaria por la fuerza, más allá de haber enviado por aire determinado cargamento, pero más allá de eso, no. Pero es realmente la sociedad civil la que da un paso al frente jugándose la vida, y eso de alguna manera arrastra a determinados países a sumarse, y no al revés. Sí, así es. Así ha sido igual siempre. Es una pena que al final la gente militante, la gente que se cree que los derechos humanos están para cumplirse, se juegue la vida en esta flotilla. Yo la verdad que los admiro. Yo os propongo que ahí va Juan Bordera, no sé si lo conocéis, en esa flotilla. Es un compañero que habla es de Compromís. Es un compañero que habla mucho de que hay que empezar a gastar menos, a consumir menos, ¿vale? Ese lo tiene muy claro, es un estudioso del tema. Ahí está Juan Bordera y otros muchos más que se están jugando una serie están ya 3 semanas, creo recordar, están de vez en cuando, sufren algún ataque y no tienen esto en aguas internacionales. Es que el derecho internacional estaría para algo, ¿no? Esto hay cosas que la gente yo no entiendo cómo no lo entienden, que esto no puede seguir así y hay que tomar partido. ¿Cómo puede transformarse la cooperación para ser más justa, más efectiva? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo se puede mejorar? Pues nosotros estamos es preciso tener más coherencia, ¿no? Es preciso tener más coherencia y porque muchas veces nos damos cuenta que teóricamente lo tenemos claro, pero luego al llevarlo a la práctica, pues de alguna forma dices, hostia, pues, perdón. No hay problema. Dices, vaya, caramba, podríamos haberlo hecho mejor. La coherencia en las políticas es muy importante. Y nosotras estamos en ese sentido, también en ese camino de saber explicar qué es lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos, y esto para nosotros es muy importante. Y también ahora mismo estamos intentando hacer una campaña para convencer a las personas jóvenes que desgraciadamente no están muy implicadas en estos procesos, en esta vida de la cooperación. ¿Menos que antes? ¿Tú que tienes experiencia? Menos que antes. Sí. Los delitos, los mensajes de extrema derecha están calando mucho en la gente joven, y esto es un peligro porque la gente joven va a ser dentro de unos años los que nos van a gobernar, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, cuanto antes tenemos que cambiar ese chip. Uh-huh.
te voy a preguntar qué rol jugaba las nuevas generaciones, la sociedad civil en el sector privado, pues por lo visto es fundamental, y esta comunicación, de alguna manera, no sé qué vuelta le tenemos que dar para calar más. Yo creo que no solo la coordinadora, sino también las instituciones tienen que dar un paso al frente. A mí me da la sensación de que, mirando en nuestra casa, en nuestro ayuntamiento, la Generalitat Valenciana, les cuesta comunicar de manera más abierta y más valiente lo que hacemos. Sí que se hace a través de las organizaciones. Uh-huh. Es verdad que hace unos años, 2-3 años, se hizo Cooperarium, no se ha vuelto a hacer. Era una bienal. Sí. No se ha vuelto a hacer. Y yo espero que se haga pronto. Es verdad que hay un socio que está presionando. Es verdad que es una balanza, que tampoco podemos romper la cuerda. Pero a lo mejor es momento de ser valientes, porque nos jugamos mucho. Sí, es verdad, Alberto. Y nuestras reivindicaciones de cara a las administraciones públicas van en ese sentido. Tenemos que decir, si no decimos lo que hacemos, más va a calar el mensaje de que esto no sirve para nada. Por eso es muy importante decir y explicar cuál es nuestro impacto, a cuántas personas llegamos, y eso es muy importante. La Generalitat Valenciana tiene unos datos muy interesantes, que en los últimos años hemos llegado a más de 2 millones de personas, la cooperación valenciana, la Generalitat Valenciana. Antes el Ayuntamiento de Valencia tenía esos datos, últimamente, pues tú lo has nombrado antes, parece ser que se los ha relajado, se ha dejado... Bueno, pues esto es importante, pero es menos, primero los de aquí, estas cuestiones, ¿no? El Ayuntamiento de Valencia también hacía el Ágora cada 2 años. Este año, afortunadamente, va a volver a hacer ese Ágora, donde reunimos expertos en cooperación y entidades sociales de cooperación y demás, para hablar de estos procesos y cómo mejorar esa cooperación, porque lo que queremos es una cooperación mejor. Uh-huh. Me viene ahora a la cabeza, ahora que vamos terminando, por seguir en la línea positiva de la cooperación, que de un poco de eso trata este programa, de darle la vuelta a la cooperación es un timo, la vida y misión de un misionero que se llama el Padre Tomás, que recientemente cubrimos en República Dominicana. En República Dominicana sabes que hay unas fuertes tensiones ahora, que me recuerdan un poco con lo que está pasando, guardando las distancias entre el norte de África y España, con sus vecinos haitianos, ¿no? La población dominicana ha calado fuerte el mensaje de rechazo al migrante haitiano. El Padre Tomás, hace unos años, hace más de 20 años, llegó a Santo Domingo y creó una pequeña escuelita para rescatar o liberar, como él dice, a niños principalmente, porque son niños los que limpia botas y limpia vidrios. Desafortunadamente, las migrantes niñas haitianas que acaban en otros derroteros mucho más tristes. Él en ese momento pudo, ahora afortunadamente después de que venían las misioneras a este proyecto, ya pudieron trabajar con niños y niñas, pero él comenzó liberando a estos niños de la calle con un fuerte esfuerzo y muchas veces en contra de la opinión pública por este fuerte rechazo al migrante haitiano. A día de hoy son 2.000 y pico niños escolarizados en un centro que tiene precioso. Inmigrantes haitianos en su día que limpiaban botas, es que te lo puedo contar yo que lo he grabado. Qué bien. Están en cargos de responsabilidad en empresas y son haitianos. ¿Y por qué? Pero es que la gente, claro, trata a los haitianos, un gran, por no decir todos, un gran porcentaje de la población, como si fueran como menos, desde luego, menos que casi una persona. Pues ahí están, trabajando. Entonces, al final, a veces los misioneros me da la sensación también un poco que son los grandes cooperantes olvidados, porque no son cooperantes, pero quizás trascienden, ¿no? Por esa fe que tienen desmedida y por esa pasión que tienen por salvar el mundo, que también la tienen, comparten esa pasión con los cooperantes. Y me parecía precioso ver, porque también hay cooperación ahí, ¿no? Desde un punto de vista desde la fe y no entendido desde la cooperación técnica pura y dura, pero al final sí que hay una pasión desmedida por hacer las cosas bien. Y también se cerraba el círculo, como en Cobán, como en Alta Verapaz, aquí en Santo Domingo, como también muchos de ellos ahora también apadrinaban niños de la escuela del Padre Tomás de Fundación La Merced. Te estoy hablando en este momento. Hicimos un documental muy bonito que se llama El Libro de los Abrazos, que estrenamos en el Teatro Nacional de Santo Domingo y recientemente en Santiago de Compostela, donde ahora han destinado al Padre Tomás, porque él se debe a la Fundación La Merced y de vez en cuando le van cambiando de puesto y ahora está, le acaban de nombrar párroco de una parroquia allí cerquita de Santiago.
Y qué bonito es, ya te digo, no es cooperación pura y dura porque es la labor de la Iglesia, Sí. pero sí que está muy ligado de alguna manera en esa visión o esa misión que tenéis. Por terminar, ¿la cooperación es un timo finalmente? No, rotundamente no. La cooperación es un arma cargada de futuro. La cooperación es un arma cargada de futuro. Pues con eso nos quedamos, Enrique. A mí te iba a preguntar ahora alguna recomendación antes de terminar. Yo nunca hablo en este caso, pero yo sí que voy a recomendar a las nuevas generaciones que me decías tú que cada vez tienen menos valores éticos, quizá, o parece que los tengan, que hagan voluntariado. Un autor que se llama Gervasio Sánchez, fotógrafo maravilloso, y decía, no hace falta que os vayáis a Haití. O sea, aquí en vuestra tierra podéis trabajar y hacer cosas, ¿no? Pues desde el punto de vista del voluntariado no hace falta tampoco que te vayas a Guatemala o a Santo Domingo Oeste. Esa visión de la necesidad de los derechos humanos y de hacer una labor social también la puedes ver en tu misma comunidad. O sea, entregar tu tiempo a los demás y ver las carencias que existen en tu comunidad también es un reflejo de lo que puede pasar en otros países. O sea, yo animaría a los jóvenes a que hagan voluntariado. No sé tú qué recomendarías. Claro, totalmente de acuerdo, Alberto, totalmente de acuerdo contigo. Porque es que además el voluntariado te permite conocer y desmontar muchos mitos. Porque si únicamente estamos pensando en lo que recibo yo en el WhatsApp, ¿no? Y en las redes sociales, pues me va cargando de inputs negativos en contra de las personas con el diferente y demás, ¿no? Y de las personas que están en una situación de máxima vulnerabilidad. Sin embargo, si estos jóvenes adolescentes se arriman a una entidad de cooperación y van conociendo el por qué hacemos estos proyectos de cooperación, cómo se construyen, ¿no? Pues se darán cuenta de todo lo que hemos hablado aquí, que el dinero que nosotros recibimos como subvenciones lo tenemos que justificar al céntimo, que estamos controladísimas, que tenemos que hacer auditorías de los proyectos y auditorías de la propia entidad y que, por lo tanto, una vez si tú te das cuenta de eso, ya no te cabe ninguna duda y de estos mitos que dicen, ¿y dónde va el dinero? Ah, pero ustedes cobran. Es que, claro, es que usted también estará cobrando en su actividad, ¿no? Claro, es muy importante ese voluntariado. En la Comunidad Valenciana creo que tenéis la mayor presión en relación a las auditorías que sufrís, más que os mandan, que otras comunidades, ¿no? O sea, la presión que tenéis las organizaciones es tremenda. Es tremenda, sí. Bueno, no podemos olvidar aquel famoso caso Blasco. Entonces, a partir de ahí, el caso Blasco empieza en la Consellería de Cooperación, o sea que estaba el señor Blasco y unos cuantos más, ¿no? Y yo tengo unas cuantas organizaciones, es verdad, pero se cocía allí en la Dirección General y en la Consellería de Cooperación. Pero eso nos ha hecho mucho daño y nos está haciendo mucho daño porque, pues de alguna forma siempre sentimos de decir, ojo, cuidado que estos son los de cooperación, no, porque tenemos el recuerdo, algunas personas y algunos políticos, alguna administración tiene el recuerdo del caso Blasco. El caso Blasco no éramos nosotros, eran otros. Es lo que te decía antes, a veces tendemos a relacionar, y además mal llamado, caso cooperación. Claro. Mal llamado, que creo que vosotros habéis presionado mucho para que no se llame caso cooperación. Para que se llame caso Blasco. Para que se llame caso Blasco, con las diferentes, creo que hasta 3 causas abiertas que tuvo y que mantiene. Exactamente, sí, estamos ahí, sí. Ahí peleando, ¿no? Con lo que os ha costado y el esfuerzo económico, etcétera, que ha sido tremendo. Pero esos casos, os recuerdo también un caso, me voy a mojar, creo que era de Intermón Oxfam, creo, si no, me corriges, que pasó en Haití con unos sanitarios, recuerdas que abusaron de determinadas personas. Sí. Mucha gente ya relaciona la cooperación o la ayuda humanitaria en este caso, que se hizo después del terremoto en 2011, creo que fue 2010, 2011 en Haití, con toda la ayuda humanitaria que fue tremenda que se realizó o que se mandó a Haití. Hombre, quiero decir que unas personas que subcontrató determinada organización que pudieran cometer actos del todo inmorales no es el reflejo de la ayuda humanitaria que acuden tropecientas organizaciones a terreno a intentar aliviar el sufrimiento de esas personas. Pero la gente reduce mucho. Claro, y además es inadmisible que de alguna forma se relacione
directamente ya a la organización, en este caso a Intermón Oxfam, ¿no? De algo que hicieron algunos cooperantes, que no sé si eran de Intermón o no eran de Intermón, no eran de una entidad que subcontratada y demás. Es que esto es totalmente absurdo, no podemos consentirlo. Pero desgraciadamente esta conciencia de estar en contra de esa cooperación pues nos da pie, o a algunos les da pie a pensar, o esto sucedió, pues todos son iguales. No, por favor, algunas personas cometieron algunos delitos, bueno, responsabilidad de estas personas, pero no de la organización, en el caso que hubieran sido empleados de la propia organización, que parece ser que no lo fueron, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado porque esto se hace una montaña, una rueda de nieve, una bola de nieve y va afectando a muchas entidades, y es verdad que con el caso Blasco y con algunas cosas de estas que han aparecido esporádicamente, pues muchas veces hemos estado en ese punto de mira que tú decías antes, ¿no? Decir, ¿esto es un timo? Oiga, no es un timo, pero no, gente impresentable podemos encontrarnos en cualquier momento. Pues Enrique, yo te animo a que sigáis trabajando en cooperación, que sigáis instando a las instituciones que es necesario, no solo retomar el contacto, por ejemplo, con el Ayuntamiento, con el FONS, sino seguir aumentando hacia ese, bueno, no hemos hablado del 07, estaríamos aquí hablando todo el día, pero a ese horizonte utópico que es el 07, ahora que estamos en el 03. Estamos en el 02. 02. En el 02. Pero siendo la Comunidad Valenciana la más solidaria de España, ¿no? La que más fondos destina a cooperación. A pesar de eso estamos... En términos relativos y absolutos. Sí, estamos en el 02. Claro, es verdad que si de alguna forma los fondos están congelados y el presupuesto aumenta, ese 0,25 que podía haber sido hace 3 años, pues se convierte en el 0,2, porque si no vamos replicando los mismos presupuestos y el presupuesto de cooperación es el mismo, se mantiene, pero el presupuesto general sube, por lo que el porcentaje disminuye, ¿no? O sea, a nivel de Estado también estamos en un 0,2%, y es una contradicción. Pues hemos aprobado y vamos a aprobar en cualquier momento el 5% para defensa y gasto militar, sin ningún problema y sin despeinarnos, ¿no? Y el 0,7 parece que cuesta mucho. Cuesta mucho más. Que vivimos en un mundo local, como se dice ahora, que a veces también la cooperación peca de tecnicismos, que estamos interconectados, que por ejemplo el cambio climático es prueba de ello, que lo que sucede en Minnesota, me lo invento, sucede en Tanzania o sucede en Valencia, que no vivimos ajenos a lo que pasa a nuestro alrededor, y que sigamos peleando por programas como este, pues tratar de acercar la importancia de estos proyectos de desarrollo. Antes de cerrar el programa, ¿alguna recomendación, libros, películas, algo que nos ayude a abrirnos los ojos a los más escépticos incluso? Bueno, yo os recomiendo que sigáis, ¿no? Que en vuestra base social, vuestros seguidores y demás, sigan los acontecimientos sociales de lo que está pasando, ¿no? Muchas veces nos encontramos con los buques de salvamento humanitario que de vez en cuando les ponen unas tasas por usar un puerto, ¿no? O sea que o les ponen problemas para circular. Me refiero al gobierno de Italia y algunas veces aquí también, en el gobierno de la comunidad, que se inventaron de la noche a la mañana que tenían que pagar unas tasas por atracar y suministrarse de material en el puesto de Burriana o en Castellón, ¿no? O en Canarias. Eso no puede ser. Entonces, estas cuestiones hay que denunciarlas y hay que comunicarlas para que la gente entienda que el trabajo de estos buques es necesario, más necesario que nunca, igual que el trabajo el trabajo de lo que es la cooperación internacional al desarrollo. Con lo que está pasando, con lo que está cayendo, es más necesario que nunca. Y esto simplemente lo que necesitamos es un periodismo valiente que nos diga lo que está pasando. No bajo el prisma, no que nos lo cuente bajo el prisma del dueño de la emisora o del periódico, en este caso, del grupo editorial, sino desde la mirada del reportero o de la reportera que está en esas zonas de conflicto, el que se está jugando la vida, además. Por aquí, hago muchos paréntesis, pero por aquí hace poco pasó Gonzalo, no recuerdo su apellido, que es periodista de Levante, que lleva muchos temas sociales. Es un tipo muy valiente, que denuncia, por ejemplo, casos de abusos, el tema de la vivienda. O sea, trabaja temas muy, muy delicados y con ciertas presiones,
Pero el tipo, además joven, ¿eh? Tiene 30 y pocos años. Y un tipo valiente y incisivo. Y decía el mismo discurso que tú tienes. O sea que de vez en cuando sí que aparecen luces. O sea que te recomiendo ese programa de podcast porque es cómo hacer periodismo en nuevos tiempos. Exactamente. Eso es lo que nos hace falta. En este programa de podcast no nos gusta conformarnos, como bien sabes, con ciertas realidades. ¿Con que no te conformarías tú? Yo no me conformaría con la sensación de que no se puede hacer nada. Se pueden hacer muchas cosas, pero hace falta voluntad política y fondos para hacerlo, y también voluntad de las personas. O sea que me subleva el pensar, mucha gente dice, bueno, pues es porque están así porque se lo merecen. No, o sea, no, por favor, no. Respetemos los derechos humanos de todas las personas y todos veremos que no están así porque se lo merecen, sino porque ha habido unos países que nos hemos aprovechado de los países empobrecidos, nos hemos llevado los recursos naturales, pero queremos dejar allí a la gente. Eso no puede ser. Pues espero que con que una persona que nos escuche cambie un poco su opinión y si antes era escéptica ya no lo es y de alguna manera trate de interesarse más por la cooperación o dude acerca de que ya no es tan timo la cooperación y que realmente no lo es, pues si después de eso hemos cumplido ese objetivo, yo me doy con un canto a los dientes. Nos damos por satisfechos totalmente y además de la página web de la coordinadora está a disposición de toda la gente. Las entidades tienen colgadas en sus páginas web todas las cuentas auditadas y demás. Lo digo porque a veces dicen, oye, pero ¿ustedes pagan sueldos? Pues claro, pero ahí está la auditoría. Pues Enrique, gracias por este ratito con nosotros y a seguir peleando. Muchas gracias, muy amables. Gracias.